tipo de Fuerzas Armadas otra vez. Por un lado, el ejército educado en los cuarteles, en el colegio militar, cuyos oficiales, el ejército que defiende al poder, y las guardias nacionales que se formaron durante la guerra con Estados Unidos, y son los que se van a enfrentar en la Guerra de Reforma. El 22 de diciembre de 1860, en Calpulalpan, Estado de México, los liberales al mando del general González Ortega derrotan definitivamente al ejército conservador. Una nueva etapa en la historia de México ha comenzado. El ejército liberal destruye, aniquila completamente al ejército conservador. ¿Esto qué va a provocar? Que el ejército constitucionalista, liberal, republicano, en este caso utilizo los tres nombres con los que se le llamaban en aquella época, queda como ejército nacional. No es un ejército profesional, son milicias activas, son guardias nacionales de los estados, son ciudadanos armados que de alguna manera han defendido los principios de la Constitución de 1857. Por su voluntad y su gran valor, por su disciplina y su servicio a la patria, por su valentía y su amor por México. Reciba esta medalla por ser la mejor mexicana y mi ejemplo a seguir. Ellos son los hombres y mujeres que dan la vida por ti. Unidos somos la gran fuerza de México. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del Ejército y la Fuerza Aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. En 1861, la victoria de los liberales resulta para el presidente Juárez una buena noticia, entre otras malas. Los conservadores, activos todavía en forma de guerrillas, matan a algunos de sus más cercanos colaboradores. El país se encuentra devastado por la guerra y el gobierno en bancarrota decreta la suspensión de pagos de su deuda extranjera. Con esta suspensión de pagos se ven afectados los intereses de Inglaterra, Francia y España, que firman la Convención de Londres en octubre de ese mismo año y deciden intervenir militarmente en México para forzar de alguna manera a la República Mexicana a que cumpla sus compromisos internacionales. La buena voluntad del gobierno juarista y la habilidad de su ministro de Relaciones, general Manuel Doblado, resuelven pacíficamente el conflicto con España e Inglaterra. Francia, sin embargo, se niega a cualquier acuerdo y muestra entonces su verdadero propósito, la intervención militar en México con la intención de imponerle un monarca extranjero. Declarada la guerra, tropas francesas al mando del general Lorenzé se disponen a enfrentar a los mexicanos en las inmediaciones de la ciudad de Puebla. En el caso del soldado francés, este es un soldado veterano de Crimea, de las campañas de Italia, es un soldado profesional, es un excelente combatiente. El ejército francés es el más poderoso del mundo y sus armas son modernas. Del lado mexicano, a cargo del general Zaragoza, el ejército de Oriente está compuesto por algunas milicias estatales e indios de la Sierra Poblana, mal comidos, mal vestidos y con pobre armamento. Pero Zaragoza es un hombre del norte, formado en la lucha contra los apaches y en las guerras de reforma, y conoce mejor que nadie a su ejército. Sabe las capacidades, puede ponderar como nadie la capacidad del soldado mexicano, sabe sus limitaciones y tiene un factor fundamental también que lo va a auxiliar muchísimo. Él conoce la región de Puebla, él fue comandante de la región de Puebla y puede conocer muy bien el terreno en el que va a operar el Ejército de Oriente. Al caer la tarde del 5 de mayo de 1862, contra todos los pronósticos, el ejército francés se retira derrotado hacia la hacienda de Los Álamos. Sus bajas ascienden a 482 contra 270 del Ejército de Oriente. La noticia estremece a Francia y llena de entusiasmo a los mexicanos.
las armas nacionales se han cubierto de gloria, escribe Zaragoza al presidente Juárez. Puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. Fue un rayo que va a cruzar todo el mundo entero, tanto en Europa como en México. Los mexicanos que tienen duda de su sentido de pertenencia a la nación, los mexicanos que no tienen conciencia de su ser como mexicanos, cuando conocen el resultado de la batalla, se van a sentir orgullosos y van a decir: yo soy mexicano y voy a contribuir con mi granito de arena, que es mi vida misma, a la defensa de la patria. De alguna manera es la batalla más importante de la historia de México. Empeñado en someter militarmente a México, Napoleón III consigue en 1864 que el príncipe Maximiliano de Habsburgo gobierne como emperador al país invadido. Su mandato, sin embargo, está destinado al fracaso. En todo el territorio nacional, las milicias liberales y los hombres del pueblo llano, conocidos como chinacos, hacen la vida imposible a los invasores. Para el ejército francés fue muy difícil controlar todo el territorio de México. Y las guerras de guerrillas fueron invencibles porque además conocían muy bien el territorio y tenían apoyos locales, sociales. Los monarquistas tuvieron más apoyo en las ciudades, pero la comida está en el campo. Estamos hablando que fueron 6 años de guerra contra los franceses, los que se van a librar, de 1862 a 1867, más de 1050 hechos de armas reconocidos históricamente, más de 75,000 republicanos muertos y más de 50,000 francoimperialistas también muertos en batalla. Y no solamente eso, la batalla va a ser un parteaguas dentro de nuestra historia, porque el nacionalismo mexicano se va a consolidar. El 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo es fusilado en el Cerro de las Campanas. El gobierno del presidente Juárez, triunfante de nuevo, va a contar con un ejército experimentado al mando de jefes ambiciosos a los que es necesario contener. Estamos hablando de que se va a reducir al ejército a no más de 20,000 hombres, para 1867 a 1876. Y sus cuadros de mando van a ser de alguna manera un poco más controlados. Tras la muerte de Juárez, sin embargo, el control de los militares resulta cada vez más complicado. Contrarios a la reelección del presidente Lerdo de Tejada en 1876, muchos de aquellos que han triunfado contra la intervención francesa se levantan en contra del gobierno. Los encabeza un general oaxaqueño de 45 años llamado a cambiar drásticamente la historia del país. Su nombre, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega a la presidencia de la República en 1876 con un ejército victorioso como resultado de la rebelión del Plan de Tustepec, y de alguna manera ese ejército llega con todo el prestigio de haber sido el ejército vencedor de la intervención francesa. La verdadera fuerza del ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país: su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. Él es Ricardo Huerta, comandante de una unidad del ejército, experto en explosivos y primeros auxilios. Pero antes que todo esto, es un padre igual que tú. Y esa es la fuerza que lo mueve a trabajar por una mejor vida para su familia y para cada familia de este país. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. En 1877, el general Porfirio Díaz protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Su desafío es traer la paz a un país que no la ha tenido nunca desde tiempos coloniales. Para tal propósito, Díaz cuenta con un aliado singular, el mismo ejército que lo ha llevado violentamente al poder. Primeramente, Porfirio Díaz lo que busca es pacificar al país, y para ello va a recurrir a lo que es el ejército federal. Este ejército federal que tiene Porfirio Díaz es el mismo ejército de Juárez, el ejército de la Reforma,
llamado constitucionalista, llamado ejército liberal, llamado ejército republicano, que para este tiempo va a adquirir el nombre de ejército federal. Al tiempo en que pacifica el país, Díaz toma precauciones contra su propia fuerza armada. Durante el breve periodo de gobierno de Manuel González, y siguiendo los intereses del general Díaz, que ha de regresar al poder 4 años más tarde, este modifica la división juarista de las zonas militares para ubicarlas por todo el territorio nacional. Con ello se premió a un mayor número de generales, se liquidaron cacicazgos locales, se dio una distribución racional de los efectivos y mejoró la vigilancia de ciertas zonas. Con esto que provoca Porfirio Díaz, debilitar a los cuadros de mando del ejército federal y evitar cuartelazos como fue en la primera mitad del siglo XIX. Va a disminuir el ejército federal considerablemente, pero al mismo tiempo que lo hace más pequeño, lo va a ampliar en la profesionalización. Desactivado el ejército como instrumento de sublevación,